Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es un placer estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les enviaremos nuevos vídeos. Vean mi vídeo hasta el final para mantenerse al tanto de todos los detalles. Y no olviden compartirlo. Disfruten. ¿Qué dijo Handercel sobre las críticas a su actuación? Las emotivas declaraciones de Handercel sobre su sobrina Mavi y su primera entrevista en la mansión Esma saltan tras el final prematuro de su serie son noticia. Handercel, quien últimamente ha estado en el centro de atención tanto por su vida privada como por los proyectos en los que ha participado, hizo declaraciones sinceras e impactantes en un evento al que asistió en la mansión Esma Sultan. La bella actriz, quien se convirtió en blanco de críticas después de que su serie, donde interpretó el papel principal, terminara prematuramente en el 7º episodio, rompió su silencio y prácticamente desafió las críticas. No puedes silenciarlos, todos hablarán. Con una postura firme ante las duras críticas sobre su actuación, Ercel usó las siguientes expresiones. No puedes silenciarlos, la gente hablará. Siempre ha sido así y volverá a serlo. Afirmando que ha enfrentado los altibajos de su carrera con madurez, la actriz transmitió que las críticas no la detendrán. Tía o niñera. Lo que Mavi quiera. Handercel, conocida por su cariño por su sobrina Eileen Mavi, demostró una vez más que su familia es el centro de su vida. Sonriendo, respondió a la pregunta: ¿te has convertido en una especie de niñera para Mavi? Con lo siguiente. Ser tía es diferente, ojalá pudiera pasar todos los días con ella. Solo soy una tía, y no importa quién sea ni qué haga. Lo que Mavi quiera, eso es lo que pasa. Instinto maternal, Mavi es un sentimiento que me llena tanto que quienes son tías me entenderán muy bien. No me avergüences. Al recordar que el público la elige con frecuencia como la mujer más bella de Turquía en las encuestas callejeras, Ercel mantuvo su actitud humilde ante este gran elogio y les agradeció diciendo, no me avergüencen. Handercel, uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos, se mantiene en lo más alto de la agenda sensacionalista tanto con su vida privada como con su carrera. Tras el final anticipado de la serie, en la que protagonizó el 7º episodio, las críticas, los comentarios en redes sociales y los debates sobre su actuación, la hermosa actriz rompió el silencio en un evento privado en la mansión Esma Sultan. Ercel, quien llamó la atención con su elegancia y sus declaraciones sinceras y claras, se mostró firme ante las críticas. La actriz, que deslumbró con su estilo sencillo pero asertivo en el evento, celebrado en el encantador ambiente del Bósforo, respondió con sinceridad a las preguntas de la prensa. Ercel, quien atrajo la atención con su actitud alegre y tranquila, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche con su respuesta a las críticas, especialmente las relacionadas con su actuación. Final anticipado y críticas. El hecho de que la serie, en la que protagonizó el 7º episodio y que comenzó con grandes expectativas, terminara en el 7º episodio se interpretó como un acontecimiento sorprendente en el mundo de la televisión. Mientras que algunos espectadores citaron el guión y las calificaciones como razones, algunos críticos cuestionaron las actuaciones. Los comentarios en redes sociales, especialmente sobre la actuación de Handercel, se convirtieron rápidamente en tendencia. La bella actriz se posicionó claramente en contra de todas estas discusiones. Enfatizando que las críticas siempre existirán, Ercel declaró, no se pueden silenciar, la gente hablará. Siempre ha sido así y volverá a serlo, expresando tanto su apertura a las críticas como su falta de miedo. Afirmando que los altibajos son naturales en su carrera, la actriz afirmó que cada proyecto es un proceso de aprendizaje. Esta profesión es un largo camino. No todos los proyectos tienen el mismo impacto. Lo importante es seguir trabajando, produciendo y desarrollando, dijo, enfatizando que las críticas no la desanimaron. Ercel, quien lleva años en la industria y ha participado en muchos proyectos exitosos, recibió un seguimiento atento tanto de los fanáticos como de la crítica. Se comentó que la actriz transmitía particularmente el mensaje de que continuaría su camino con una motivación imparable. Un mensaje de madurez. Otro elemento llamativo en las declaraciones de Handercel fue la madurez que demostró. La actriz, quien ha sido noticia desde el inicio de su carrera tanto por su belleza como por su vida privada,
afirmó que la experiencia adquirida con el tiempo la ha fortalecido. Reveló su resiliencia emocional con estas palabras: las críticas son parte de este trabajo. Si eres visible, se hablará de ti. A veces es bueno, a veces desafiante. Pero ahora lo afronto con más calma. Al afirmar que este proceso no es fácil para los actores jóvenes, especialmente para aquellos bajo la intensa influencia de las redes sociales, Hercel indirectamente envió un mensaje a los jóvenes al decir: es muy importante conocerse a uno mismo y mantenerse independiente de las voces externas. La familia es el centro de su vida. Uno de los temas más comentados de la noche fueron sus emotivas declaraciones sobre su sobrina, Aileen Mavi. Como es sabido, Hercel suele compartir momentos con su sobrina en redes sociales y le expresa su cariño en cada oportunidad. Respondiendo a la pregunta: ¿ha sido una especie de niñera para Mavi?, con una risa sincera, la actriz dijo: ojalá pudiera pasar todos los días con ella. Solo soy su tía, y no importa quién sea ni qué haga. Lo que Mavi quiera, eso es lo que pasa, provocando una sonrisa en la sala. Estas palabras demostraron una vez más lo valiosos que son para Jane Hercel los momentos sencillos y genuinos que pasa con su familia, dejando de lado su glamurosa imagen en pantalla. También se notó que a la famosa actriz se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar sobre el lugar que ocupa su sobrina en su vida. El azul es un sentimiento que me llena muchísimo. Hercel, quien también respondió con sinceridad a la pregunta sobre su instinto maternal, expresó sus sentimientos diciendo: el azul es un sentimiento que me llena muchísimo, las tías me entenderán muy bien. La actriz, conocida por su devoción a su familia, enfatizó que su familia es su mayor apoyo, especialmente en los momentos difíciles. No importa lo que experimente en la vida, todo cambia de significado cuando vuelvo a casa. La sonrisa de Mavi me quita todo el cansancio, dijo, expresando la importancia que tienen para ella los lazos familiares. Considerando el ritmo intenso del mundo del espectáculo y el estrés que generan los proyectos, las declaraciones de Hercel demuestran que encuentra el equilibrio con el amor de su familia. Comentario de la mujer más bella de Turquía. Hande Erçel, quien frecuentemente aparece como la mujer más bella de Turquía en entrevistas y encuestas, recordó este tema. La hermosa actriz mantuvo su actitud humilde ante este gran elogio. No me avergüencen. Sonriendo, Erçel señaló que el concepto de belleza es relativo. La belleza no se trata solo de la apariencia exterior. Se trata de energía, comportamiento y algo que nace del corazón, declaró, revelando su perspectiva. Esta respuesta recibió el aplauso de los invitados en la sala, demostrando una vez más que Erçel es admirada no solo por su belleza física, sino también por su elegante porte. Nuevos proyectos en camino. Cuando se le preguntó si estaba abierta a nuevos proyectos después de la final anticipada, la actriz evitó dar detalles específicos, pero afirmó que las conversaciones estaban en curso. Si hay un proyecto que me atrae y me emociona, ¿por qué no?, dijo, dejando a sus fans con la duda. En la industria, se dice que Erçel está considerando proyectos tanto para plataformas digitales como internacionales. Su creciente popularidad en el extranjero, en particular, ha llevado a especular sobre su potencial para llevar su carrera a otro nivel. Redes sociales y equilibrio en la vida real. Erçel, quien cuenta con millones de seguidores, también hizo una breve evaluación del lugar que ocupan las redes sociales en su vida. Las redes sociales ahora forman parte de nuestro trabajo. Pero es necesario mantener la frontera entre ellas y la vida real. Enfatizó el equilibrio al decir: si eres honesto contigo mismo y sabes quién eres realmente, las voces externas no te afectarán demasiado. Fuerte, emotiva y decidida. La noche en la mansión Esmasaltan no fue solo una invitación para Hande Erçel, también fue una noche de asertividad. Tanto los claros mensajes que dio sobre las críticas a su carrera como sus sinceras declaraciones sobre su familia revelaron dos facetas diferentes de la actriz, fuerte y emotiva. Por un lado, una mujer que se mantiene firme ante las críticas, por otro, una tía cuyos ojos brillan al mencionar el nombre de su sobrino. Estos dos aspectos forman la base de la imagen pública de Hande Erçel. Ya se ha empezado a decir que las controversias que surgieron tras el final prematuro de la serie son solo una parada en la trayectoria profesional de la actriz. Porque, en sus propias palabras, es un nombre acostumbrado a ser el centro de atención, a crecer con las críticas y a seguir su camino. En el mundo de los chismes sobre famosos, las tormentas nunca cesan, los titulares cambian.
Pero algunos nombres logran mantenerse en el foco bajo cualquier circunstancia. Han der Zell sigue siendo uno de ellos, tanto por su belleza como por su firme postura. Aunque aún queda por ver en qué proyecto aparecerá en los próximos días, una cosa es segura, seguirá dando que hablar. Porque es demasiado visible para ser silenciada, demasiado valiente para rehuir las críticas y demasiado genuina para buscar refugio en su familia. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.